me voy a lucir con esta mujer y con este hombre, porque la confianza está puesta en mí. Ahí es donde Dios sale al encuentro, ahí es donde Dios abre puertas, ahí es donde rompe cadenas, ahí es donde Dios hace milagros, ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios multiplica, ahí es donde Dios hace y se pone en gloria y se manifiesta su gloria en lo que tiene la esperanza puesta en Dios. Libro de Hechos, capítulo 27. Gloria a Dios, aleluya. No pierda la esperanza. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dígale que tiene a su lado, no pierda la esperanza. Dígale que tiene a su lado, no pierda la esperanza. Saludamos a los que están viendo a través de TikTok y a través de las diferentes redes sociales. Amén. Estamos hablando bajo un tema que yo creo que ahorita tiene mucha relevancia a nivel de lo que nosotros estamos viviendo, no solamente los venezolanos, sino en el mundo entero. Si usted examina la corrida, como se ve el mundo entero, hay caos, hay desorden, hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial. La maldad se está multiplicando, hay cosas muy fuertes que están ocurriendo a nivel mundial, y las personas literalmente, hermano, pareciera que no ven una solución a las cosas que están pasando en el mundo. Hay unos problemas diferentes en cada país. En algunos países la gente piensa que Venezuela de repente es uno de los países que está muy mal. Quizás por el sistema político podemos decir que estamos muy mal, pero yo pienso que los venezolanos estamos mejor que mucha gente en muchos países. Yo estaba viendo un documental hoy de un país llamado Camboya, que queda en Asia, cerca de Filipinas, y cuando yo veía el sufrimiento de estas personas, amados hermanos, yo me quedaba impactado y sorprendido, y a la vez darnos cuenta de que nosotros somos privilegiados en las cosas que vivieron estas personas. Las cosas increíbles, increíble de contar el sufrimiento humano en este país en una década que fue aproximadamente hace unos 40 años atrás, porque fue más o menos en el tiempo que yo nací, en el año 76, por allí. Tomaron el poder un grupo de personas como guerrilleros, y estas personas tomaron el control del país, y ellos dieron una orden cuando tomaron el gobierno que todas las personas que vivían en la capital salieran fuera de la ciudad o iban a ser asesinados. Por supuesto que todo el mundo agarró lo que tenía en la mano, y la capital completa de Camboya quedó sin nadie. Y ellos se apoderaron de todo: casa, negocio, carro, todo. No dejaban salir sino con lo que estaba en la mano. Y esta gente mataron la tercera parte de su país, hermano. La tercera parte, un tercio. Estamos hablando de millones de personas asesinadas. Era prohibido escribir. Nada más por escribir era asesinado a alguien, porque ellos no querían que nadie aprendiera a leer ni a escribir. O sea, una cosa, hermano, yo me quedé sorprendido. Asesinatos, tantas cosas. Y ese es el mundo que estamos viviendo. En un hemisferio están pasando cosas terribles, en otros lados otras, pero todo lo que pasa en el mundo entero tiene que ver con algo, que el mundo está produciendo los frutos del pecado y de la maldad, de las cosas depravadas, de lo que el hombre ha sembrado por años. Y mucha gente, hermano, en medio de esta crisis, yo pienso que lo último que se puede perder es la esperanza. ¿Por qué usted cree que hay gente que se suicida? La tasa de suicidio es muy elevada, es muy grande. Aquí no se ve mucho, pero en Caracas se ve bastante.
Personas que se suicidan y eso no lo sacan en la prensa. Se lanzan al metro, se lanzan de un edificio. La gente está perdiendo, hermano, la esperanza porque pareciera que no tienen solución a las cosas que ven. Pareciera que el mundo no viera una salida al túnel donde están metidos. Una persona cuando se ve encerrado en 3 y 2, hermano, como dicen por allí. Una persona cuando no ve solución a sus problemas. Una persona cuando se encierra en una situación difícil que está pasando, se siente afligido, se siente triste. Cuando pierde un familiar, cuando pierde el trabajo, cuando pierde la comida, cuando está desesperado, hermano, un padre de familia que no consigue trabajo, no tiene cómo suplir el alimento a su casa. Eso es un momento de desesperación. Y usted sabe qué pasa, que cuando la gente se desespera, la gente empieza a tomar decisiones erradas. Porque cuando la gente pierde la esperanza, la gente se le nubla los sentidos, se le nubla la razón. La gente no razona, sino que reacciona. Y cuando la gente reacciona, algunas personas reaccionan negativamente. Por ejemplo, se quita la vida. Por ejemplo, abandona la familia. Por ejemplo, se lanza a la indigencia. Una gente cuando pierde la esperanza, aún el mismo cerebro produce algunas reacciones nefastas, como que hay personas que pueden quedar locos de haber perdido la esperanza de una salida, y la gente se bloquea mentalmente y uno dice, ¿por qué quedó loco? Es un mecanismo de defensa que no quiere sufrir, no quiere saber nada de lo que está pasando. Pero algunas personas cuando pierden la esperanza, mi hermano, empiezan a tomar decisiones erradas, empiezan a cometer errores, empiezan a tomar decisiones erráticas, y cada decisión errada que la gente cometa bajo presión o bajo una presión externa, la persona puede estar cometiendo una cadena de errores. Quiere decir que el error que comete puede ser peor que la solución que pueda tener esa persona a un corto plazo. Por eso es importante en medio de los procesos no perder la esperanza, porque si tú tienes una esperanza, quiere decir que tienes fe. Y si tú tienes fe, entonces hay una posibilidad de que algo suceda para que se solucione lo que nosotros podemos estar viviendo. Por eso Venezuela necesita palabra de esperanza. Necesitamos una palabra de fe. No podemos rendirnos, no podemos cansarnos. Tenemos que seguir creyendo que el Dios de los cielos, por más difícil que esté la situación, sigue teniendo el control de Venezuela, y Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. Dios sigue teniendo el control de nuestro país. Dios tiene el control de lo que pasa en mi casa. Dios tiene el control de lo que pasa en mi familia. Dios tiene el control de lo que pasa con mi vida. A su nombre. Ahora, si Dios ya no está al control, vale un poquito de volumen ahí. Si Dios ya no está al control, entonces, bueno, mi hermano, vuélvase loco. Pierde la esperanza. Tome decisiones erradas. Pero cuando yo tengo una fe de que Dios está por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, por encima de los gobiernos, por encima de todas las cosas, entonces yo no pierdo la esperanza. Porque si yo la pierdo, entonces yo estoy limitando a Dios. Si yo me muevo sin dirección de Dios, entonces yo estoy enviando un mensaje que no lo digo con mi boca, pero lo estoy demostrando con mis acciones. ¿Cuál es la que yo estaba hablando al principio? Estaba hablando de una manera, si se puede decir, ilustrativa, sarcástica o en un supuesto negado. Porque yo estoy claro que Dios no ha envejecido. Yo estoy claro que a Dios no se le ha agotado el almacén de alimentos. La reserva de finanzas a Dios no se le ha agotado. Yo estoy creyendo que el cielo no está en crisis. Aunque la tierra pueda estar en crisis, el cielo nunca está en crisis. Cuando yo entiendo quién es mi Dios y yo leo la Biblia y leo la palabra de Dios, yo me di cuenta que a Dios no se le han agotado los recursos. Yo entiendo que Dios no se debilita por las circunstancias. Es más, yo creo en algo más allá. Yo creo que nada de lo que hagan en la tierra altera lo que hay en el cielo. ¿Alguien está entendiendo aquí? Que en la tierra puede haber hambre, pero en el cielo no hay. Que en la tierra puede haber guerra, pero en el cielo no. Y cuando yo veo el patrón de lo que Dios hace con Israel, yo empiezo a darme cuenta de que todo tiene un plan y todo tiene un propósito.
En este caso particular que estamos hablando el día de hoy, cuando yo hablo del apóstol Pablo, cuando yo hablo de este tema que hoy nos va a tocar exponer un poco de él, notemos quién es el protagonista, aparte de Dios. Hablamos de lo terrenal, el apóstol Pablo. Si usted quiere tener una buena referencia de quién es el apóstol Pablo, la Biblia nos los da. Un hombre escogido por Dios. Un hombre que el mismo Jesús se toma la molestia de venir personalmente, evangelizarlo, llamarlo y decirle: Pablo, tú eres un instrumento escogido para mí, por lo cual yo te voy a llevar a predicar al pueblo de Israel. También vas a predicar a los gentiles. Y es más, como tú eres un hombre que tiene ciertas cualidades, estoy parafraseando, eres letrado, eres ilustrado, eres un hombre con un conocimiento rabínico, eres fariseo de fariseo, eres miembro del Sanedrín, eres un hombre elocuente, preparado, eres un hombre con un conocimiento intelectual que supera a todos los de tu misma edad y de tu misma época. Entonces tú calificas para yo llevarte delante de reyes y delante de inminencia donde otros no pueden llegar. Por eso en el plan de Dios estaba llevar a Pablo, para llevarlo delante de Agripa, delante del César y delante del emperador de Roma, porque él calificaba para ese ministerio y para lo que Dios lo estaba llamando. ¿Alguien está entendiendo aquí quién era Pablo? Pablo no era cualquier persona. Aparte de eso, hablamos de los títulos académicos y de las capacidades intelectuales. Pero cuando yo hablo de los frutos del Espíritu del apóstol Pablo, imaginemos quién escribió Gálatas capítulo 5, el mismo apóstol Pablo. El que habla a la iglesia y le enseña del amor es el mismo apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 13. El que tiene la revelación de toda la doctrina bíblica con la cual debe desarrollar la iglesia es el mismo apóstol Pablo. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre capacitado en lo espiritual y capacitado en la parte teórica y en la parte práctica. Trabajador, esforzado, sufrido, un hombre de Dios. Alguien puede calificar a Pablo como un hombre de Dios de excelencia, en un nivel alto. A ese mismo hombre le viene una prueba. ¿Qué le parece? Alguien con esas cualidades uno diría: oye, pero es que el Señor no debería de haber dejado pasar a Pablo por tantas pruebas, por tantas luchas, por tantas batallas. Pero el apóstol Pablo está siendo un ejemplo para los creyentes de hoy. Que los creyentes de hoy, cuando le viene una pequeña prueba, por eso yo hablaba de lo de Camboya, gente terrible, hermano, las niñas eran violadas, los niños lo vendían. Yo le voy a decir cuál es el precio, usted se va a quedar loco. Por $1 vendían a una persona, un niño, una niña, porque arrasaban, mataban papá, todo el mundo, a mamá, todos los niños los llevaban por un solo lugar. Y el que quería un niño para lo que fuera, para violarlo, para esclavizarlo, para matarlo, para lo que fuera, lo que usted quería hacer con ellos, $1 era el costo de ese niño. ¿Verdad que es algo terrible? Es algo fuerte. Cuando yo comparo cosas tan terribles como esa, veo que el apóstol Pablo le viene en prueba. Entonces yo entiendo algunas cosas importantes de las que tenemos que hablar aquí. Que a pesar de la cualidad de Pablo, de la fidelidad, a pesar de la capacidad, del amor y de la entrega, Pablo tuvo que pasar por procesos difíciles. Tuvo que pasar por momentos terribles. Cuando yo acabo de decir aquí y acabo de leer en el texto bíblico donde dice que la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quien está escribiendo no es el apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes no confundan la escritura de lo que estamos leyendo, porque el libro de los Hechos no lo escribe Pablo. El libro de los Hechos lo escribe el apóstol Lucas. Lucas escribe Lucas y Hechos, y es una sola lectura, es un solo relato que siempre he dicho. Si usted quiere entender bien el libro de los Hechos, váyase al libro de Lucas, comienza a leer Lucas, y cuando usted termine Lucas, pase directo al libro de los Hechos. Es la misma película, pero en dos partes, parte 1 y parte 2, y tiene continuidad y la acción de pensamiento, y tiene continuidad en cuanto al escritor y en cuanto a la revelación del Espíritu que llevan esos dos libros. Por eso es importante aclarar
que Pablo no ha perdido la esperanza. Lucas escribe, por poco perdemos la esperanza, pero es Lucas, más no Pablo. Ya usted va a ver que Pablo no pierde la esperanza. Pero vamos a ver a qué se estaba enfrentando el apóstol Pablo. Voy a advertir que hay unos términos que pudiéramos llamar marítimos. Términos marítimos, estamos hablando del lenguaje que usan los marinos, los que navegan, que no los conocemos a la perfección, pero están aquí. Y dice, vea, hablando de la tempestad, cuando una tempestad se levanta, como la que está viviendo el país, ahorita Venezuela está pasando una tormenta, está pasando una tormenta, está pasando una tempestad. Y en este momento es donde Dios está probando la fe, donde Dios está viendo quién pierde la esperanza y quién no, y cuántos verdaderamente confían en Dios. Hay un hombre, antes de empezar a leer acá, que le dicen el teniente no sé qué, tiene un nombre raro allí. Es un sobrenombre basado en una película. Este hombre estaba el día de ayer y los días anteriores en Florida. ¿Sabe qué pasó? El huracán Milton, que era categoría 5 y supuestamente iba a arrasar totalmente la Florida. Ya la gente, el que se quedaba, que se escribiera el nombre con marcadores en los brazos, que se tomaran una foto, cómo estaban vestidos, para identificarlo luego que muriera. Eso es lo que decía el gobernador y la alcaldesa de la ciudad. Imagínense usted que le diga, hermano, tiene que irse de la ciudad, y usted dice, no me voy, yo me quedo, aunque venga un huracán. Bueno, escríbase su nombre en el brazo y vea lo que le decían: vas a morir. Así que póngase su nombre en los brazos, todo, para que nosotros lo identifiquemos después que pasa el huracán. O sea, era una alerta. Y en medio de eso, vea, en medio de eso, afuera, en la orilla del mar, había un hombre mocho de una pierna que vivía en un barquito, en un barco, en una lancha. ¿Por qué el hombre se hizo famoso a nivel mundial? Porque él no quería salir de la lancha. Yo no sé cuántos vieron eso. Si alguien lo vio, levante la mano. María lo vio por allá, yo también lo vi. Pero él no quería salir. Y vino las autoridades, vinieron los policías, vinieron gente a ofrecerle plata, vinieron personas a ofrecerle hospedaje en hotel, a pagarle todo, a sacarlo de ahí. Parece que él vive en esa lancha, no tiene a dónde ir. ¿Y sabe lo que dijo él? Que él de ahí no se iba, porque él confiaba que Dios lo iba a librar. Así lo digo. Y los youtubers, la gente, todo, mire, el tornado viniendo, un ciclón que va a ser el más destructivo en un siglo, va a arrasar la Florida, no va a quedar nada en la Florida. Y el hombre en la orilla del mar en su lanchita con una lonita encima y decía: no me voy a ir porque yo confío que Dios no me va a abandonar, Dios va a estar conmigo. Hermano, vino el ciclón más grande del siglo, vino la tormenta más grande, no se fue. Y le digo algo, después que pasó, todo el mundo corrió a ver qué había pasado con él, porque esa historia se hizo viral en el mundo entero, en todas las redes. Cuando termina el ciclón, la gente fueron a verlo, fue a él. ¿Sabe a quién encontraron? A el teniente en su lanchita vivo, y nada le había pasado, porque este hombre estaba confiando en que Dios lo iba a salvar y que nada le iba a pasar. ¿Cuántos están aquí? Dios mío, esa historia a mí me conmovió. Yo estoy, mire, al filo de los nervios, viendo desde ayer qué iba a pasar con ese hombre. Hoy en la mañana me meto en TikTok a ver, Dios mío, rápido, la mente mía, ese hombre no debe quedar ni a donde tenía amarrado el barco. La sorpresa es que el hombre está vivito y activo allá. Hay destrucción por aquí, destrucción por allá. Acabó con casas, muertos, hay cantidades de muertos. Y usted sabe que estar a la orilla del mar, a la orilla de la playa, es literalmente una muerte segura. Ahora que ya sabe la historia, métase más tarde y busque por allí para que usted vea. Amados hermanos, ¿qué lo mantuvo a él? ¿Y qué hizo que él estuviera vivo? Una esperanza, mi hermano. Y él fue claro en los medios, todo el que lo entrevistaba le decía: yo confío en que Dios me va a guardar. Era lo único que decía. Yo confío que Dios me va a guardar. Yo confío que Dios me va a guardar. Ahora, yo no sé si él es cristiano.
yo no sé si él es cristiano evangélico, no sé mucho de la historia. Lo más seguro es que ahora, después de lo que pasó, ahora se convierte en un personaje famoso. Ahora lo va a buscar gente, la gente lo va a ayudar. Si no tenía casa, le van a dar casa. Ya se va a hacer famoso, ya te va a ver. Viene la recompensa de confiar en Dios, porque ya es una leyenda ya. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros, siendo cristianos, conocedores de la palabra de Dios, tenemos la misma certeza y la misma confianza en el Dios que nos rescató, y el Dios que nos ama, y el Dios que nos mantiene de pie hasta el día de hoy? Es un tipo de confianza, mi hermano, que no todo el mundo la tiene. Y yo pienso que este es un tiempo de Dios ver quiénes confían en Él y quiénes no confían en Dios. Quienes confían en el llamado de Dios y quienes no. Porque sabe que es bueno decir que yo confío en Dios cuando todo está bien, cuando hay victoria, cuando todo está especial, cuando todo. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Entonces ese amén se escribe en el cielo. Y luego cuando viene un proceso de Dios en la vida de alguien, ahí es donde se va a probar si verdaderamente tú tienes esperanza en Dios. A ver si verdaderamente confías en Dios. A ver si verdaderamente tu fe está depositada en el Dios vivo. Ejemplos bíblicos vemos a Job. Job dijo: aunque me matare, en Él esperaré. ¿Sabe lo que está diciendo Job? Yo confío en Dios, y aunque yo caiga en el polvo de la tierra, del polvo de la tierra Jehová me levantará. Él tenía una confianza sobrenatural. Y yo me di cuenta de algo: la gente que tiene la confianza puesta en Dios, mi hermano, que usted ve la Biblia, Dios no lo defrauda. Es como que Dios dice: a ese que le voy a dar la victoria, me voy a lucir con esta mujer y con este hombre, porque la confianza está puesta en mí. Ahí es donde Dios sale al encuentro, ahí es donde Dios abre puertas, ahí es donde rompe cadenas, ahí es donde Dios hace milagros, ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios multiplica, ahí es donde Dios hace y se pone en gloria y se manifiesta su gloria en los que tienen la esperanza puesta en Dios. Hay esperanza, hermano. Mire, si uno se pone a mirar algunos casos, y todos tienen que tener la misma certeza, todos tenían la misma. Ejemplo, ahorita vamos a ver la de Pablo, pero Job, lleno de sarna, abandonado, pero su confianza puesta en Dios. Vea qué significa confiar en Dios. No es correr a la primera prueba que venga, no es salir huyendo de las situaciones que nosotros vivimos, no es escapar ante las circunstancias que nos presenta la vida, los desafíos, las guerras, las batallas, las luchas, las pruebas que estamos viviendo ahora en Venezuela. Amado, está probando la fe de los que verdaderamente tienen su fe puesta en Dios y tienen su confianza puesta en la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que yo veo a Mesach, Sadrach y Abednego en la Biblia. 3 jóvenes que los paren y le dicen: le vamos a dar una oportunidad, tráiganmelo. Que eran buenas personas. Si ellos fueran sido malas personas, ni le preguntan, ni siquiera hubiera habido un interrogatorio. 3 esclavos no se quieren doblegar delante de la estatua que edificó Nabucodonosor. Pero ¿por qué lo llevan delante del rey? Porque el rey sabía que eran hombres sabios, eran hombres entendidos, eran hombres que tenían una ciencia y un espíritu superior a los demás que estaban allí. Y él veía como un desperdicio asesinarlos así sin darle una oportunidad. Y lo llevan delante del rey. Le dicen: te vamos a dar una oportunidad. Cuando suene el tambor, cuando suene la zampolla, el tamboril, la flauta, todos los instrumentos, ustedes se van a inclinar delante de la estatua. Y ellos le dijeron: no es necesario. No es necesario. ¿Por qué ellos tenían esa convicción? Porque ellos sabían en quién habían creído. Y dijeron algo más allá, porque la esperanza de ellos va más allá de la muerte. Va más allá de la muerte. Porque dijeron así: si Dios nos libra, amén. Pero si Dios no nos libra, igualmente no vamos a doblegarnos delante de la estatua. Quiere decir que su confianza y su esperanza en Dios no dependía ni siquiera de estar vivos. Es una esperanza que trasciende la muerte.
¿Por qué tan profunda? ¿Por qué tan importante tener una esperanza? Porque en algún momento la iglesia se va a encontrar entre la espada y la pared, o nos podemos encontrar en un momento donde nuestra vida corra peligro. ¿Y qué va a pasar si no nos libra Dios de una muerte? Vamos a renegar de Dios, vamos a negar a Dios. Necesitamos tener esta esperanza, la cual estos hombres tenían. Y esos hombres, bueno, ya usted sabe la historia, fueron lanzados al horno de fuego, y ahí se manifestó la misericordia de Dios. Pero hay gente que fueron lanzados a un pozo de un león y sencillamente murieron, pero alcanzaron la salvación y la vida eterna. O sea, la confianza en Dios va más allá de la vida terrenal. Por eso es que el salmista decía: Jehová es Dios nuestro desde ahora y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ay, escuché un solo amén por allá atrás. Creo que fue de Aboín. No se apague, hermano Néstor, no me dejen solo. A que sea un amén por aquí, uno allá atrás. Aún más allá de la muerte. No podemos dejar. Vamos a ver lo que pasa con Pablo. Y soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levantaron ancla e iban costeando Creta. Esto es en Grecia. Iban de Grecia hacia Roma. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Quiere decir que se encontraron con un huracán. Mire, yo no quiero exagerar en la fe. No quiero ser exagerado en la fe. Pero este hombre, el teniente que estaba en esa lanchita, mi hermano, parado en la orilla del mar, yo sé que Dios me va a librar. Por ese solo hombre, Dios puede haber librado el estado completo de la Florida. Conociendo a Dios y conociendo la Biblia, que por la fe de alguien Dios libró una nación. Yo me pongo a sacar cuenta, wow. El ciclón categoría 5, cuando se acercó a la costa, llegó a categoría 1 y no desbarató el estado completo de la Florida. Y uno ve la noticia, el meteorólogo dice que fue esto, el teórico dice que fue aquello, pero el que es de fe sabe que la mano de Jehová Dios se mueve a favor de los que creen en Él. Los que creen en Dios saben que en Dios, mire, en Dios hay esperanza, que Dios no defrauda a nadie. ¿Usted se imagina los medios de comunicación, CNN, Al Rojo Vivo, Impacto, Primer Impacto, y todas las redes sociales sacando el cadáver del teniente, diciendo, bueno, él decía que Dios lo iba a librar y no lo libró, se murió? A mí me parece esa historia como que estuvieran escribiendo una página de la Biblia. Lo único es que los medios de comunicación no le dan la gloria a Dios, pero en esta iglesia sí le damos la gloria a Dios, porque aquí sí somos de fe, aquí sí creemos que Dios va a hacer, aquí sí creemos de que Dios puede tener un huracán por alguien que confíe en Él. Uno solo que confíe en Dios, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Alguien lo está creyendo aquí? Mira, un huracán vino contra ellos, un huracán terrible. Vea, nombre Euroclidón. Quiere decir que los nombres de los huracanes, eso no es nuevo. Si alguien quiere saber, mira, ya en ese tiempo había. Y siendo arrebatada la nave, sacada de golpe, y no pudiendo poner proa al viento, quiere decir poner la nave de frente hacia donde venían los vientos, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Quiere decir que no podían maniobrar la nave, hasta el punto que soltaron eso y dejaron que la nave se la llevara el viento a donde quisiera. Hermano, este es un momento crítico donde muchos pierden la esperanza. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, esto pareciera que es el ancla. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Parece que tuvieron que amarrar la nave para que no se despedazara. Y teniendo temor, vea, había miedo en ellos,
de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Quiere decir que recogieron las velas y dijeron: este barco que se lo lleve el viento a donde tenga que llevar. Es algo increíble lo que están viviendo. Y el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hombre de la unción, el hombre del poder, de la revelación, el del gran llamado, va en esa barca. Imaginemos nosotros, hombres de Dios, mujeres de Dios, Venezuela, tierra de avivamiento, pero que a nosotros también nos toca, hermano, navegar en barcas con tormentas y con cosas terribles. Y no somos los únicos, porque el mismo Jesucristo, cuando estaba en la barca, vino unos vientos que eran contrarios. ¿Y quienes venían con él? Ahí venían también los apóstoles del Señor. Quiere decir que si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, estuvo en una tormenta en medio del mar, entonces que la iglesia pase por tormenta, eso no quiere decir nada. Lo importante es que el mismo que estaba en aquella barca está en esta barca, que el mismo que reprendió los vientos allá lo reprende aquí, que el mismo que caminó sobre las aguas allá camina aquí, que el mismo que estaba con los apóstoles está con la iglesia en este tiempo. Por eso la iglesia no debe perder las esperanzas. Vamos a seguir leyendo. Esta historia es espeluznante. Debería que hacer una película de esta historia y añadir ahí al teniente de Florida ahí también. Usted sabe que la película puede hacer adaptaciones y que saliera el teniente ahí en la página en esa historia. Yo le aseguro, mi hermano, que ese hombre en cualquier momento le sacan una película o una serie de Netflix. Ya usted verá. Pero siendo combatido con una furiosa tempestad. No es lo mismo una tempestad que una furiosa. Al siguiente día empezaron a alijar. Cuando digo alijar, no es alijar las tablas. Alijar era a zumbar saco, a zumbar comida, a sacar todo lo que tenían en el barco. ¿Para qué? Para que el peso fuera menor. Empezaron a soltar todo lo que tenían encima allí. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Vea, nieblina total, oscuridad total. Y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Era como que bueno, ya aquí no hay más nada que hacer. Soltaron las velas, se dejaron llevar por el viento, soltaron las cargas, soltaron todo. Ya ellos estaban y no hay sol, no hay luna y la tempestad estaba persistiendo. Aquí es donde la gente llega a un punto de quiebre. Hay momentos, hermanos, que la prueba se alarga. Hay momentos que vivimos cosas tan fuertes en nuestra vida que a veces el ser humano tiende a perder la esperanza. La pregunta es, si se pierde la esperanza, ¿qué queda después de ahí? Si se pierde la esperanza, ya no hay nada. Si se pierde la esperanza, hermano, y entonces ya Dios no sirve. Si se pierde la esperanza, entonces ya Dios está viejo ya. Si se pierde la esperanza, entonces bueno, ya Dios se olvidó de cada uno de nosotros. Esa es la confrontación que Dios le hace a la iglesia. Porque mucha gente está perdiendo la esperanza. Y si usted la pierde, usted con su actitud, usted le está diciendo a Dios que Dios no es capaz de sostenerlo usted en medio de una prueba. Con su actitud de falta de esperanza, usted le está diciendo a Dios que Dios no es capaz de ayudar a sostener una familia y alimentarla. Usted le está diciendo a Dios que Dios es incapaz de intervenir a Venezuela para hacer algo a favor de los venezolanos. Con su actitud de desesperanza, usted le está diciendo a Dios que Dios se le olvidó Venezuela, pero que está pendiente en otro lado del planeta de resolver otros asuntos por allá. Esa es con la actitud de muchos cristianos que no tienen esperanza y que su lengua lo que habla es negativo. No hay, no se puede. Vamos a salir corriendo, vámonos de aquí. Y esto, lo que habla es lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien tiene esperanza, esa gente habla en fe. Cuando alguien tiene esperanza, su lenguaje es: si se puede, Dios lo va a lograr. Vamos a salir de esto. Aquí esto se va a acomodar. Dios va a hacer algo. Falta poco para que Dios levante lo que pasa en Venezuela. Pronto vamos a salir de esta. Esa es la palabra de esperanza de alguien
que tiene esperanza en su corazón y en su alma. Pero si ya tú perdiste la fe y la esperanza, entonces el lenguaje tuyo va a ser otro. El lenguaje tuyo va a ser, bueno, ¿hasta cuándo esto? Yo me voy. Esto se está acabando. Esto se lo llevó el diablo. Aquí no hay esperanza, aquí esto se acabó. No. Para mí ahora es que Dios va a comenzar a hacer en este país. Por eso el apóstol Pablo está diciendo algo increíble aquí. Está hablando y está narrando una historia que para nosotros uno la ve así por encimita, pero esta historia es algo fuerte, hermano, lo que ellos están viviendo. Hay que estar ahí. Por eso es que cuando nosotros hablamos acerca de cuál es el trabajo más peligroso del mundo, ¿usted lo sabe o no lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe cuál es el trabajo más peligroso del mundo? ¿Cuál? El marinero, el que pesca, el que navega, el que anda en barcos. Del mundo entero, el trabajo más peligroso es el que navega en el mar, el que es marinero, es pescador o tiene algo que ver con los mares. Porque si le pasa algo al barco, usted no tiene a dónde ir. Está rodeado de un océano terrible. No hay esperanza para alguien que se hundió el barco. Bueno, prácticamente se acabó. Las posibilidades de vida o de sobrevivir en una catástrofe en alta mar son muy bajas. Por eso lo menos que quiere aparecer o quiere encontrarse un marinero es con una tormenta y con un problema en alta mar. De hecho, la gente investiga cómo están los vientos, cómo están las situaciones, y cuando hay peligro de tormenta le dicen a la gente que no salga, que no se monte en ese barco. Y aquí hay que anexar algo a esta prueba que está viviendo Pablo. Una añadidura que usted va a decir, oye, wow, esta es una añadidura más grande. Escuche esto, Pablo está preso. Él no va en un tour, él no anda en un, ¿cómo es que llaman esto? En un crucero por Grecia y por el Mediterráneo, no. Él no anda en un crucero por el Mediterráneo. Pablo viene de estar preso, peligro de muerte, lo quieren asesinar y los judíos quieren que lo manden allá a Jerusalén para ellos matarlo como mataron a Cristo. Entonces él apela a su ciudadanía romana, porque aparte de ser judío era romano también. Entonces él dice, ya va un momento, yo soy romano, ¿por qué usted me pega a mí? Oye, no sabían que usted era romano. Bueno, yo apelo al César, que el César me juzgue a mí. Entonces es que lo mandan en ese barco, pero él va encadenado y va siendo juzgado y va siendo acusado por algo que él no ha hecho. Preso inocente. Si usted añade todo eso, te va a decir, bueno, qué escenario más catastrófico y más difícil, y qué prueba más grande la que vivió el apóstol Pablo. Tiene usted que ponerse en el lugar de él para usted tener un ejemplo de lo que vivió Pablo. Si quiere lo ilustramos. Usted de repente sale a predicar aquí y lo agarran en la Plaza Bolívar y le dicen, usted está predicando un Cristo falso. No, que yo predico a Cristo. Bueno, usted va preso, sigue predicando, va preso. Y usted va y predica y lo agarra y lo montan en un barco aquí. Y le digo, usted lo vamos a llevar preso y lo vamos a juzgar en Trinidad. Pero cuando usted va rumbo por allá, bueno, viene una tormenta y viene todo lo que hemos hablando aquí. Usted va a decir, wow, ¿será que Dios me dejó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios nos dejó? ¿Será que Dios se fue? Porque yo estoy haciendo las cosas correctas. ¿Y por qué me vienen tormentas? ¿Por qué me vienen pruebas? ¿Por qué me vienen luchas? ¿Por qué me vienen batallas? Uno tiene que entender, amados hermanos, que hay cosas que son necesarias. Si Pablo no hubiese vivido aquello, yo no le estuviera predicando a usted sobre ese evento el día de hoy. Quiere decir que Pablo fue un hombre que Dios escogió y dijo, yo voy a pasar a mi siervo por una tormenta que nadie ha vivido, para poderle hablar a la gente dentro de muchos años, que no pierdan la esperanza, porque hay un Dios que en medio de las tormentas estoy con ellos, que en medio de las luchas estoy con ellos, que en medio de las guerras estoy con ellos, que en medio de la injusticia yo estoy con ellos. Y gracias a lo que vivió Pablo, hoy tú tienes una palabra de esperanza. ¿Alguien está aquí? Menos mal que fue Pablo el que lo vivió, para que usted reciba la palabra. Porque usted se imagina que fuera sido usted el que le tocara ir en el barco para que Pablo recibiera la palabra. ¿En cuál de las dos posiciones le gustaría estar a usted? ¿En cuál? En la que Dios determinó,
Fue en su soberanía. Dijo, voy a sacrificar a un Pablo para edificar a un mundo entero. Porque eso no es nada más aquí. En todas partes, hermano, del país, del mundo, se lee el libro de los Hechos. Y cuando la gente lee esto, dice, wow, Dios es real. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que Él es real y que en medio de las tormentas no podemos perder la esperanza. Que la esperanza tiene que permanecer. Voy a seguir aquí leyendo. Creo que iba en el 21. Dice aquí, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. Wow, esta gente estaba en ayuno. Aquí dice no comíamos, pero más adelante dice que estaban en ayuno. Puesto en pie en medio dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Quiere decir que Pablo les advirtió antes de salir, no salgan. Dios me dijo que no saliera. Dios me dijo que no zarparan. Y no le creyeron a Pablo y vino una tormenta. Hay gente que Dios no le está diciendo que salgan del puerto y están saliendo y se enfrentan más adelante a una tormenta que no la ven en tierra, pero la ven después que están en el mar. Vea lo que dice aquí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Wow. Pablo, en medio de una tormenta terrible, sin comer, a riesgo de su vida, tiene una palabra de fe y tiene una palabra de esperanza para los que van con él. Vea que Dios siempre tiene a alguien. Por eso, si los líderes que tenemos la palabra de fe y de esperanza para un pueblo, nos vamos de Venezuela porque en Brasil nos va a ir mejor, ¿quién le va a dar la palabra de esperanza a la gente? Es como que yo le diga a ustedes ahorita, hermano, nosotros nos vamos para Brasil porque usted sabe, ya las cosas están mejores para mi familia, para mis hijos. ¿Quién va a llevar la esperanza de avivamiento en esta tierra? ¿Quién va a tener una palabra de Dios para alguien? Por eso, mire, los hombres de Dios, que Dios permite que pase por circunstancias difíciles, deben entender cuál es el rol que nos toca vivir. A veces tú tienes que estar en medio de un proceso donde hay mucha gente en un proceso, y usted se va a dar cuenta cuánta gente pasaron este proceso junto con Pablo, o mejor Pablo junto con ellos, porque Dios necesitaba a un vaso en medio de la tormenta que diera testimonio y que le dé palabra de aliento al que está pasando una situación difícil. Yo a veces me pregunto, ¿cuál es mi función en medio del proceso en Venezuela? Dar una palabra de esperanza, traer una palabra de fe, traer una palabra que motive a los que no se pueden ir, a los que están pasando un proceso difícil. Pero imagínense que todos los pastores, fuera terrible. Yo le digo que esto pasó y ha pasado en mucha gente. De repente yo no critico a una persona normal, pero una persona que tiene un llamado de Dios, tiene un ministerio, tiene un llamado especial de Dios para este tiempo en Venezuela y se va, hermano, para mí va a ser doble las consecuencias de lo que le puede venir. Doble. Porque cuando tú sabes que tú tienes un llamado de parte de Dios, tú sabes que tú no te gobiernas. Cuando tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios, ya tú no te gobiernas. Y me tengo que quedar, sí, tiene que quedarse, pero con la confianza puesta en Dios. Nada te mueve, nada te turba, nada te sacude, nada, el diablo no te va a venir a hacer ninguna guerra, porque tu confianza está puesta en Dios. Diga conmigo, es en Dios que tenemos que confiar. Porque hay gente que está confiando en María Corina, otros están confiando en Maduro, otros en Lula, otros están confiando en John Biden, otros por allá en Donald Trump. Pero la confianza debe estar puesta en Dios. En Dios es el que no falla. Seguimos acá animando a la gente que tengan buen ánimo. No han comido, no hay luz del sol, no hay estrella, todo está nublado, la nave se la llevó el viento
quién sabe dónde estaban. Pero vea por qué Pablo es capaz de ponerse de pies. Aquí es donde viene lo bueno. ¿Por qué Pablo tiene la capacidad de ponerse de pie delante de un grupo grande? Yo creo que eran como 200 que iban en ese barco. ¿Por qué Pablo tiene la capacidad de levantarse y darle una palabra de esperanza a los que están en el barco? Yo le voy a decir cuál es la diferencia. Pablo, en medio de su proceso, estaba conectado con Dios. Pablo, en medio de su proceso, estaba orando, estaba buscando a Dios, tenía comunión con Dios. Por eso él podía ver lo que otros no podían ver, y él podía permanecer como otros no podían estar. Vea lo que dice aquí Pablo, hablándole a los demás: tengan calma, no se asusten. Le está diciendo: no tengan miedo. En el 22. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá, escuche esto, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo está dando una palabra certera y está hablando algo que no vino de parte de él. La razón está aquí en el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Escuche esto. Él era capaz de darle una palabra a la gente porque él tenía una revelación de Dios que no tenían los demás. Por eso tenía una palabra de esperanza. La gente que tiene una palabra de esperanza son gente que están conectados a Dios, que hay una revelación de Dios, que están conectados a Dios, que están buscando a Dios. De repente el pueblo está desesperado, de repente el pueblo está afligido, de repente el pueblo viene hoy cansado, viene caminando, viene afligido. ¿Qué será el día de mañana? De repente ustedes vinieron hoy con muchos problemas en su casa, ustedes vinieron hoy con situaciones del día. El día de hoy se le hizo un día difícil, el día de hoy para ustedes fue un día muy fuerte, el día de hoy quizás fue de lucha, fue de batalla, fue de guerra, y no sabe qué será el día de mañana. ¿Qué pasará conmigo el día de mañana? No hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, quizás un familiar enfermo, quizás alguien que está pasando un proceso, pero hay alguien que está doblando una rodilla y Dios le dice: háblale a mi pueblo y dile que no pierdan la esperanza, porque yo no me he ido, yo estoy contigo en medio del proceso, en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la guerra, en medio de lo que está viviendo. Yo estoy contigo. No pierda la esperanza, mujer de Dios. No pierda la esperanza, hombre de Dios, en este día. Wow, yo siento la presencia de Dios muy fuerte hoy aquí. Él tiene una razón. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Vea la importancia de saber de quién eres. Aquí hay una clave. Pablo le está diciendo del Dios al que yo soy y a quien yo le sirvo. ¿Quién es Dios para ti y a quién tú le sirves? Ahí está una pregunta. ¿Sabe quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti y a quién tú le sirves? Porque si yo creo que es el mismo Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el dueño del oro y la plata, el dueño de todas las cosas del universo, que la tierra tiembla delante de su presencia, que la gota de todo el mal es como una gota de agua en su mano, que el polvo de la tierra es como polvo delante de sus pies. Si es el mismo Dios, entonces ¿qué está pasando con tu fe? ¿En quién está anclada tu fe? ¿En quién está tu esperanza? Puede haber un problema y que no sea Dios el del problema. El problema puede ser de alguien que no está orando. El problema puede ser de alguien que soltó el manto de Dios. El problema puede ser de alguien que no está cumpliendo la escritura. El problema es alguien que no está teniendo la fe que debe tener en Dios. De repente la fe está en alguien. De repente el problema está en alguien que tiene fe pero no tiene obra.
Ese es su problema ahorita. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y hay gente que está orando, pero no hace nada. No hace nada, no sale a trabajar, no sale a emprender, no sale a que sea comprar una bolsa de teta que lo que vale son como 5 bolívares, yo creo, y buscar agua y meterle en la nevera y poner un aviso con lapicero y decir: se vende agua, por lo menos vende teta, para que tú veas cómo Dios empieza a hacer con esa agua. Después vende hielo, después vende garrafones de agua, después cuando eres compra un freezer, compra una nevera, y cuando viene a ver eres dueño de una empresa de agua que nació en medio de la crisis. Pero es muy fácil echarle la culpa a Dios. Y a veces el problema puede estar en la persona. Porque la persona, en vez de ver a Dios, ¿qué es lo que ve? El problema. ¿Cuál es el problema? Ven, es el problema. Y yo me di cuenta cómo resolver los problemas. Cómo Dios bendice. Cómo Dios hace. Cómo Dios se glorifica. Es con fe y obra juntas. Yo le enseño a usted a orar, pero yo le digo: usted puede orar mucho, pero si usted no acciona, no va a ocurrir nada. Un ejemplo: yo duré como 3 años reuniendo para comprar una moto. 3 años, creo que un poquito más. 3 años. Yo cuando reunía, ya no podía. Y eso se me gastaba. Y así, cuando iba ya por 200 bolívares, $200, 300, pum, para abajo otra vez. 3 años. Hasta que agarré y me metí en un Suzuki de moto, que ahí usted está obligado a pagarme, hermano. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Vea, no fue que busqué más, no hice nada. Y ya me empecé a esforzar y empecé a recortar unos gastos y empecé a hacer por aquí y empezamos a vender comida y empezamos a hacer allá, que bueno, mi esposa más que todo es que hace este trabajo, yo lo que hago es medio apoyar ahí, y se empezó a reunir, hermano, y se empezó a vender y tantas cosas que la gente no piensa, pero nosotros andamos trabajando y cuando viene a ver, ¡pum!, compramos la moto rapidito. Y entendimos que hay una manera que es orar y otra que es orar y accionar. El siguiente año, a finales de ese mismo año, empezamos a seguir trabajando porque nos gustó que las cosas llegan cuando 10 años orando y en uno trabajando, en un año recibe. 10 años clamando en cuello. Ya va. Agarre un añito y reúna y ore también para que usted vea. En un año usted va a ver el que oró y accionó. Y en 10 años usted va a ver al que está orando todavía. Jehová manda, Jehová toca a alguien. Jehová, ¿cuándo es que va a venir ese hombre que me va a entregar la llave así? Toma, recibe esto de parte de Dios. Oye, eso es bonito. Yo le digo que esos testimonios, mi hermano, son buenos escucharlos. Pero la gente hizo doctrina de esos testimonios. Ya se lo voy a explicar para que lo dijera bien. Yo me acuerdo en los años anteriores que siempre había un testimonio, Pastora Yaney, usted sabe de esa época, cuando venía alguien a contar un testimonio. Mire, hermano, yo no tenía nada que comer y oré a Dios y le dije: Señor, mándame a alguien. Y mire, unos testimonios que uno no sabe si son verdad o no, que vino un perro con una bolsa y comía y se lo puso ahí. Habría que ver, porque la gente va cambiando las cosas con el tiempo. O llegó alguien y me trajo una bolsa de comida, o llegó esto, pasó algo en el momento. Pero preguntemos algo: ¿será que a los 15 días, cuando se acabó la comida, vino el perro otra vez? ¿Será que a los 15 días, cuando se acabó el mercado, vino otro más con otra bolsa de comida? Y al otro 15, el último, apareció otro perro con otra bolsa de comida. No. Eso pasó una vez. Fue un hecho aislado. Entonces toda la iglesia, cuando contaban ese testimonio, gloria a Dios. Y oye, gloria a Dios a la fe. Pero en los que están sentados allá, no, yo voy a orar para que Dios me mande un perro también. Señor, manda un perro con una bolsa de comida. Señor, manda un perro, que sea, toca un perro, toca un demonio, toca a alguien. Y Señor, y la gente, en vez de accionar, en vez de trabajar, orar y salir a trabajar: Señor, estoy orando, provéeme, y salgo a la calle. Y ahí donde yo voy a ver la gloria de Dios, que me diga: venga para que trabaje, tengo un negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Nótese, toda la gente que alcanza cosas, mi hermano, es porque accionaron, es porque se movieron, es porque actuaron. Y esa gente, cuando lo recibe, sabe que fue Dios que abrió la puerta, sabe que fue Dios que suplió, sabe que fue Dios el que dio, sabe que fue Dios el que bendijo, sabe que fue Dios el que puso la gracia.
A su nombre. Estamos aquí. Aún reuniendo en el Susú, cuando uno agarró la moto, gloria a Dios, porque fue Dios que me suplió el dinero. Y así hemos tenido muchas cosas. Bueno, no voy a seguir hablando de eso. No pierda la esperanza. Aquí es donde viene lo bueno. Pablo le está diciendo que tuvo una revelación de Dios. El Dios que yo le sirvo, está diciendo Pablo. Dios mío, aquí me parece a Pablo hablando como Mesach, Sadrach y Abednego, que no iban a servir a ningún Dios. Y si Dios no nos protege, no importa, pero no le vamos a servir a nadie. Vea lo que está aquí. Y también Daniel, cuando Darío viene, que baja donde está Daniel en el pozo, le dice: Daniel, al Dios que tú le sirves continuamente, ¿ha podido librarte de la boca de los leones? Y sale Daniel desde el foso: sí, oh rey, al Dios que yo le sirvo me ha librado de las bocas de los leones. Porque Daniel estuvo su confianza puesta en Dios. A Daniel le dijeron: no ores más, y él dijo: no puedo dejar de orar, no puedo dejar de buscar a Dios. Alguien debe saber que tiene que buscar a Dios, tiene que no dejar de orar en ningún momento. En el 24, diciendo Pablo: no temáis, es necesario que comparezcáis ante el César. Vea, al Dios que yo le sirvo, diciendo, vea, esto que dice aquí, en la Biblia mía está en rojo, el 24. Léalo. Cuando hablan del el ángel de Dios, está hablando de Jesucristo, del verbo. Está en rojo inclusive en la Biblia aquí, vea. Vea lo que le dijo Dios a Pablo. Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vea, Pablo no pierde la esperanza y aparece Jesús. La pregunta sería: ¿será que cuando ellos estaban en tierra, el ángel de Dios no estaba con él ahí? Ahí estaba. Y estaba cuando los vientos estaban soplando. Y estaban cuando la barca se la llevó a la deriva. También estaba ahí. Estuvo en todo momento con el apóstol. Dígale al que tiene a su lado: Dios nunca ha dejado de estar contigo. Dígaselo. Sino que no se les reveló hasta que fue necesario. Cuando Pablo en la noche Dios le habla, él sabe que Dios está con él. Él entiende que él no está solo y entiende el propósito. Ah, con razón, sí vamos a llegar a destino. Y no solo eso, vea, te voy a dar un regalo. Nadie va a perecer de los que están en la nave. Ya Pablo tenía una palabra, tenía una revelación. Pablo tenía una visión de parte de Dios. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ve, aquí está la palabra clave: yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Vea la importancia de alguien decir: yo confío en Dios. No hay comida, pero yo confío en Dios. No hay alimento, pero yo confío en Dios. Venezuela está en guerra, pero yo confío en Dios. No hay zapatos, pero yo confío en Dios. En los hospitales no hay medicina, pero yo confío en Dios. ¿Están aquí o se fueron? Ay, Dios mío, aquí hay gente que hay que darle con el martillo, porque no le sale esa palabra. Yo confío en Dios, no le sale de la boca. Diga conmigo: yo confío en Dios. Dígalo, dígalo. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Si usted no puede, hágalo como un ejercicio, para que usted vea que la confianza va a empezar a fluir. A su nombre. Pero hay gente que no confía. Yo le voy a decir esto: para usted poder confiar en Dios, usted tiene que tener fe. Y le tengo una mala noticia: sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que por no tener fe no están agradando a Dios. Hay gente que no están agradando a Dios no porque andan bebiendo ron, no porque están fumando tabaco, no es porque están prendiendo una vela. Por no tener fe, simplemente no están agradando a Dios.
Por eso, hermano, corrija su lenguaje. Corríjalo. Esa palabra de que no hay, que no se puede, que vamos a ver, que vamos a ver si lo logra. No. Ese no es el lenguaje, mi hermano. Yo le voy a decir algo. A mí me choca cuando alguien me viene a hablar y me viene que no hay, no se puede, no esto, es un choque. Cuando le digo que me choca, no estoy hablando de mis emociones, no estoy hablando de mis sentimientos, no. Cuando es el choque del lenguaje. Es como que yo hablo en español y alguien me habla en chino. Y usted siente rápido que lo que le están diciendo no va acorde con lo que está en su mente y en su espíritu. Por eso la gente que me va a hablar a mí tiene que hablarme de fe. La fe que sí se puede, que sí se va a lograr, que va a ocurrir un milagro, que eso viene en camino, que Dios va a hacer, Dios proveerá, Dios va a hacer, algo va a pasar. Y si no pasa, igualito yo sigo confiando en Dios. Ah, pastor, pero usted dijo esto y no pasó, pero sigo confiando en Dios. Porque de repente en el plan de Dios era que eso no se diera. Pero si no se da, eso no quiere decir que yo voy a dudar de Dios o no voy a creer que Dios puede hacerlo. Yo voy a decir, el Dios que yo le sirvo sí puede hacerlo y más. Pero en sus planes estaba que no se diera. Pero sigo confiando en Dios. Hay gente que cuando le pasa algo así, que no se da, ya hasta ese día creen en Dios. Ya se le va la fe, la esperanza y se le va el amor también. Por eso debemos tener una fe sobrenatural, blindada, una fe que camine por encima de las circunstancias, una fe que pase por encima de los problemas, una fe que le pase por encima al diablo, al brujo, al hechicero, a la economía, al dólar paralelo, una fe que le pase por encima a lo que venga contra nosotros. Esa es la gente que va a ver la gloria de Dios. Pero si no, va a vivir siempre quejándose y con un lenguaje que yo lo identifico. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted no necesita decirme si tiene fe o no. Yo con escucharlo hablar ya yo sé. Con yo escuchar cómo usted se queja, ya yo sé que usted no tiene fe. Con escucharlo cómo usted habla en unas poquitas palabras, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos hablando con alguien, ya usted sabe si tiene fe o no tiene fe. Ya usted sabe si es una persona que camina con una fe sólida. Pablo le está diciendo a ellos que no van a perecer. Entonces empiezan a pasar una cantidad de eventos fuertes. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Vea, le está diciendo, aunque Dios está con nosotros, vamos a chocar con una isla y el barco se va a romper. El hecho que se hunde el barco no quiere decir que Dios no está contigo. Dice en el 27, venida la 14ª noche. Estamos hablando de 14 días. Y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Quizás escucharon las olas, escucharon aves, y echando la sonda, hallaron 20 brazadas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda hallando 15 brazadas. O sea, estaban llegando a tierra. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hundiese, que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de popa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlo. Queriendo decir, no se bajen de la nave, porque hay gente que quiere salirse de la nave. Pablo le está diciendo, si ustedes a 15 brazadas de la playa se bajan del barco, van a morir. Si se quedan en el barco, entonces van a vivir. Porque hay gente que cuando ve la tormenta, ¿qué es lo primero que hace? Se quiere bajar de la barca, se quieren descarriar, se quieren ir para el mundo,
se quieren ir de Venezuela, se quieren ir del país, se quieren ir para algún lado. Eso es bajarse de la barca. La barca de Venezuela está ahorita en la tormenta. La barca de Venezuela está ahorita siendo azotada. La barca de Venezuela está ahorita pasando un proceso en alta mar. Pero le tengo una buena noticia: el Dios de los cielos está en la barca. Está en la barca. Está en la barca. Está en la barca. ¿Alguien puede creer que Jesús está en la barca? Dígale a alguien: Jesús no se ha bajado de la barca. Ahora, si Dios se va de Venezuela, vámonos toditos de aquí. Si Dios me dice: mira, me voy de Venezuela, William, me voy, yo le digo a toda la iglesia: vámonos. Y me voy a donde esté Dios. Preparo un viaje masivo. Nos vamos caminando todito por aquí hasta Brasil. Cruzamos esa frontera, que allá por ahí en cualquier lado trabajamos, hacemos algo. O por aquí, por donde usted quiera, pero por aquí es más cerca. Pero como Dios no se ha ido, entonces yo me quedo. Y Dios va a trabajar con los que se quedan. Y el avivamiento va con los que se quedan. ¿Alguien puede creer esto? Ay, ay, ay. Avivamiento Venezuela, es lo único que le voy a decir. Y sigue acá. ¿A dónde íbamos leyendo? Dice aquí en el 32: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Esto me imagino que son las anclas. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna. Vea, ayuno, sin comer nada, 14 días corridos en alta mar. ¿Usted sabe qué significa esto? Que hay gente, para que ayune, Dios va a tener que meterlo en una tormenta, porque cuando están bien no quieren ayunar. Cuando están en la tormenta es que dicen: vamos a ayunar por el hijo, el esposo, por el matrimonio. Gente ayunando 40 días por un esposo, por esto, por aquello, porque esperaron que la tormenta se levantara. ¿Usted sabe cuándo usted tiene que ayunar? Cuando no hay tormenta, cuando no hay guerra, cuando no hay batalla, es el momento de ayunar. Dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Vea cómo habla un hombre que tiene la esperanza puesta en Dios. A Pablo Dios le habló y Pablo creyó en Dios y eso le dio esperanza, y él tenía para darle esperanza a otro. Yo sé lo que Dios me habló a mí, yo sé lo que Dios me ha dicho. Por eso le digo a la iglesia: tengan esperanza, crean en Dios, que Dios va a hacer. A Dios no se le ha ido a Venezuela de las manos. Dios va a hacer en Venezuela. Tengan fe, tengan confianza, crean que el Dios de los cielos va a hacer en este país. Y va a ser en usted, va a ser en su familia, va a ser en sus hijos. Créalo, tengan fe en Dios, crean en Dios, que cuando alguien le crea a Dios, Dios va a hacer que la tormenta retroceda. Dios va a hacer que algo pase. Dios va a hacer que algo suceda a tu favor. Este es el momento de tener confianza en Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, y comenzaron a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mira, vea la capacidad del apóstol Pablo. Tuvo la capacidad de cambiar el ánimo de todos los que estaban allí, por una palabra, por una revelación y por una palabra que venía de parte de Dios. Este es el tiempo de nosotros tener una palabra de ánimo para Venezuela. Pero ¿quién la va a dar? El que está en el Espíritu, el que está orando, el que está leyendo la Biblia. Dice que entonces, teniendo ya mejor ánimo, vea, mejoró el ánimo. ¿Quién no se va a mejorar? Que le diga a Dios: así te dice el Señor, ni un cabello va a perecer. Y lo que estaban era pendiente que se iban a morir. Y cuando Dios le dice: ninguno va a perecer, wow, eso es una buena noticia. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Pero uno era el que tenía la palabra.
Siempre Dios va a levantar a alguien en medio de la tormenta. En el caso de Jesús, Él era el que tenía la palabra. Aquí fue Pablo. Y ya satisfechos, aligeramos la nave echando el trigo al mar. Empezaron a botar la comida también. Todavía seguía el proceso, pero ya con mejor ánimo. Cuando se hizo de día, no reconocía la tierra, pero veía una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si perdiesen la nave. Quiere decir, vamos a meter la nave en esa playa, no importa que la nave se rompa, pero nos vamos a salvar. Eso es lo que ellos estaban planificando aquí. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Iban a varar el barco en la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas. ¡Wow! Ya iban rumbo a la playa y todavía viene otro problema. Se encontraron que habían 2 aguas. Eso pasa cuando es un golfo, que hay una agua que viene de una corriente marina y viene de otra y chocan. Eso hace que el barco no se pueda dirigir bien. O puede ser también de un río que va desembocando en el mar y hay un choque de agua y eso trae una turbulencia. Cuando ya todo estaba bien, mi hermano, parece que cuando usted no se ha encontrado eso, que pareciera que ya usted viene saliendo de lo peor y se consigue todavía con que viene otro problema más, viene otro levantamiento más, viene una situación extraña por ahí que se levanta. Eso fue lo que pasó con el apóstol aquí. Pero cuando en el lugar, dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron a callar la nave, la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Vea, golpe de allá y golpe de acá. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Wow. Se ancla la nave y la gran idea del diablo es: maten a los presos que van ahí. Y Pablo iba en uno de los presos. Pablo no iba en un tour, como yo le dije, era uno de los presos. La idea era mátelo para que ninguno se escape. No todos eran presos, había gente que iba de viaje como pasajeros, iban gente que era de la tripulación y iban unos presos también. Pero vea lo que pasa. Pero el centurión, siempre hay un pero de parte de Dios. El diablo lo quería matar. Una tremenda idea, porque el que vino a matar fue el diablo. Jesús dijo que Satanás vino fue para matar, para robar y para destruir. Cuando este hombre dijo hay que matar a los presos, el diablo no estaba pensando, hermano Roge, en los demás presos. Estaba pensando era en matar a Pablo, porque Pablo era el que portaba la gracia, Pablo era el que portaba la revelación, Pablo era el que iba a escribir el Nuevo Testamento, Pablo era el que iba a escribir las epístolas, Pablo era el que le iba a predicar al César, Pablo era el que iba a llevar la palabra a Roma. El libro de los romanos no se hubiese escrito. Por eso es que esta palabra, maten a los presos, era Satanás. Pero Dios tenía una palabra por encima del diablo. Cuando el diablo te dice mátelo, Dios dice no. Él vivirá y contará las maravillas de Jehová. Cuando el diablo diga destrúyelo, Dios va a decir no, tú no vas a destruir a nadie, yo la voy a levantar. Cuando el diablo diga arruínala, Dios va a decir no, yo la voy a bendecir, yo lo voy a bendecir a su nombre. Dígale a alguien, no es lo que el diablo diga, es lo que Dios diga. Dios mío, mira, pero el centurión, queriendo salvar a quién, ¿qué le acabo de decir? Que era Pablo el objetivo del diablo. Porque aquí no dice el centurión queriendo salvar a los presos, no lo dice, queriendo salvar a Pablo. Quiere decir que el objetivo y lo que estaba en batalla era Pablo. Pareciera que la tormenta también era en contra de Pablo. ¿No le parece? Pareciera que era con Pablo lo del problema. Pero Dios estaba con él. Queriendo salvar al Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron
saliendo a tierra. ¿Qué le parece? Vea, hasta el último momento el diablo queriendo matar a Pablo. Y Dios estaba con él. No perdió la esperanza. Y después viene la historia de la culebra, la rama, la candela, la víbora. Y después la gente, wow, este hombre debe ser un homicida, porque huyendo de la muerte viene aquí. Mire, la gente a veces ni sabe lo que está viviendo un hombre de Dios. La gente ni sabe lo que está viviendo una mujer de Dios. Usted está pasando pruebas y la gente por allá echándole cuchillo a usted. Mira cómo está flaquito, mira esto, mira aquello. Pero no sabe que tú estás siendo procesado, porque hay un propósito detrás de eso. Que detrás de cada victoria, de cada proceso, detrás de cada lucha, detrás de cada guerra está Dios contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Imaginemos esto. La historia de la culebra, uno diría, wow, ¿por qué Dios no impidió que la culebra mordiera al Señor, al apóstol Pablo? No pregunta algunas cosas. Porque cuando Pablo llega a ese lugar, esa gente todito eran incrédulos. No conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios a través de Pablo. Y como Pablo tenía la gloria de Dios en él, Dios sabía, la culebra no le va a hacer nada. O sea, para Dios no es nada que te pique una culebra. ¿Sabe lo que Dios está detrás de eso? El plan de salvación de todos los que estaban allí. Porque cuando ellos vieron que Pablo lo mordió a la serpiente, dijeron, este hombre es un homicida. Este hombre, la muerte lo está persiguiendo. No, no era la muerte. La vida era lo que él cargaba adentro. Él cargaba la vida. ¿Cuánto cree que cargaba la vida? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene la vida, la muerte no lo puede tocar. Ni la culebra, ni el malandro, ni el brujo, ni el hechicero, nadie. Tienes la vida porque tienes a Jesús. A su nombre, gloria. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos tienen la vida? Entonces no le tengas miedo a la muerte. Esperanza puesta en Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10. Capítulo 11. Búsquelo allí para ver. Dios mío. Romanos 10, 11. Esto es una manipulación, ¿vale? Esta Biblia es electrónica. Uno quiere leer y tiene que ver dos propagandas para poder leer un texto bíblico. Romanos capítulo, yo lo voy a leer aquí para que se escuche la grabación ahí. 10, 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. No. Esta gente no están aquí, ojo, Iván. Voy a volverlo a leer para ver si aplauden otra vez. Pues en la escritura dice, vea, la palabra de Dios, todo, no es alguno, vea, no es alguno, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios no va a dejar avergonzada a Venezuela. Dios no va a dejar avergonzada al ministerio mundial de Dios es el poder. Dios no va a dejar avergonzada a esta iglesia. Dios no te va a dejar avergonzado a ti. Dios no te va a dejar avergonzada a tu familia, a tus hijos. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios va a levantar a Venezuela. Dios va a levantar este país. La gloria más grande que se ha visto en una tierra la verán de Venezuela. De Venezuela Dios va a borrar el oprobio de Venezuela. Los venezolanos serán deseados en las naciones. La gente va a llorar para que un venezolano pise ese país a causa de la gloria que lleva. Alguien lo está creyendo. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios dijo avivamiento Venezuela y Dios no va a dejar a Venezuela avergonzado. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Venezuela te vas a levantar. Venezuela Dios te va a levantar. Venezuela Dios no te dejará avergonzada. Venezuela, Venezuela, Venezuela Dios está contigo. Alguien que cree esta palabra.
Diga conmigo, Dios no nos dejará avergonzado. Oh, gloria, aleluya. Es Dios que camina en Venezuela, es Dios, es Dios. Diga gloria a Dios por lo menos, diga gloria a Dios. Si usted lo está creyendo, diga gloria a Dios. Si usted está creyendo que Dios está con Venezuela, dé gloria a Dios. Vea, un hombre que pasó muchas guerras, muchas batallas fue David. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Nadie que confíe en Dios será confundido ni avergonzado. Esta palabra que yo nunca te dejaré avergonzado. Esta palabra Dios me lo dio a mí personalmente un día. Porque yo antes era como un poquito más loco en algunas cosas. Y yo una vez agarré la iglesia y le dije, vamos allí a las iglesias de aquí de la comunidad a respaldarlo, pero sin invitación, sin culto, sin invitación, sin que hubiera evento. Porque yo pasé cartas para un evento cuando estaba empezando a pastorear y ningún pastor vino a respaldarme. Y yo entendí que había ciertos recelos, enemistad, o estaban como que eso no es de Dios. Yo dije, yo sí voy a ir para donde están ellos. Y en lo que estaba el culto así, que ya iba a arrancar, le decía, hermano, véngase, vámonos. Y empezamos a recorrer, no voy a decir los nombres, empezamos a recorrer varias iglesias y llegábamos el poco de gente. Bueno, digo el poco de gente, era como en ese tiempo como 40, 30. Y llegábamos a una iglesia en pleno culto y nos sentábamos en el culto, pum, alababa a Dios como si nada. Y la gente me quedaba viendo. Salió un diácono, salía salió un pastor. Y la gente empezaba como a dar vueltas. Y nosotros viendo todo. Y nosotros, gloria a Dios, nos metieron en el culto de una vez. Y se acercaba alguien y decía, mire, ustedes, ¿con quién ustedes vinieron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes se equivocaron de respaldo? Yo le dije, no, nosotros vinimos para acá a respaldarlo a ustedes. Ya voy a llamar al pastor. Y salían a buscar al pastor. Y el pastor llegaba, los pastores, ¿cómo está? Dios le bendiga, tal. ¿Y eso qué hacen por ahí? O sea, era algo extraño. Pero lo que no sabía es la respuesta que yo le iba a dar. Yo le decía, lo que pasa es que somos hermanos en Cristo. A todos le decía lo mismo. No sé si aquí hay alguien que fue alguna vez para esos eventos. Sí fue, hermano Roge. Yo le decía, lo que pasa es que somos hermanos en Cristo. Y allá arriba, en las bodas del Cordero, nos vamos a sentar en la misma mesa. Y mientras estamos aquí en la tierra, estamos cerquitos uno del otro y no nos tratamos ni nos conocemos. Por eso yo vine, porque yo sé que usted es mi hermano y yo no solamente me quiero sentar en las bodas del Cordero, aquí en la tierra también. Wow, eso lo impactaba. Eso era como un hachazo que le metía. Se iba y al ratico venía el pastor. ¿Será que usted puede llevar el mensaje esta noche? Claro que sí, hermano. En todos los lugares que fui, ese mismo día terminé predicando allí. Quitaban al predicador, no sé cómo hacía, pero quitaban al predicador y me podían a mí. Era como que yo entendía, este varón tiene una palabra de parte de Dios. Y yo terminaba predicando. Ese día ministraba, predicaba. Y después yo me venía con la iglesia. Y la gente buena me seguían. Era como una inocencia. Lo que yo le decía lo hacía. De repente ahorita uno lo piensa para uno hacerlo. Pero cuando yo venía de regreso, escuché la voz de Dios que me dijo así: yo nunca te dejaré avergonzado. Y yo me agarré de esa palabra. Eso fue hace años. Yo nunca te dejaré avergonzado. Porque eso es hacer algo que en otro caso te pueden correr, te pueden sacar de ahí, te pueden escupir, te pueden rechazar. Pero Dios tomaba el control y siempre vinimos en victoria. Vinimos en victoria. Eso era una lección para esa persona. Cuando yo le pasaba una carta, pum, venía. Porque uno tiene que romper ese esquema. A veces ustedes preguntarán, ¿por qué el pastor llamó al pastor? ¿Por qué el Señor llamó al pastor William Toro? ¿Por qué escogió al pastor William Toro? Hermano, porque hay que tener un corazón diferente para Dios tener un plan diferente contigo. Yo he hecho cosas que parecen de loco, pero yo creo que esa locura es la que a Dios le agrada de mí. Que yo me voy con toda mi iglesia y me le meto un pastor allá y le digo esas cosas y termino predicando ahí. ¿Qué pastor hace eso?
Uno que esté medio loco por Dios y porque ame de verdad y no me quiero parecer a ninguno de ellos. Eso lo hago yo. Y he hecho una cantidad de cosas, usted sabe, predicando de madrugada con una carretilla, haciendo cosas, despertando gente, trompeta, es una locura. Pero yo creo que eso Dios le agradó al principio. Y Dios dijo, no, esta gente tiene una esencia. Cuando ungimos las calles de Aguada Roja que mataban gente, Dios después confirmaba eso. La hermana Magali, el niño que vio los ángeles y todas las calles. Mire, siempre hacían cosas que se salían de la rutina y eso a Dios le agradaba. Yo creo que a Dios le agrada a la gente sencilla y la gente que rompe protocolo y la gente que no tiene problemas para obedecer a Dios y la gente que tiene un corazón sencillo. Esa es la gente que Dios va a respaldar y que Dios nunca dejará avergonzado. Así que si Dios te pone un sentir, sé sencillo, sé humilde, rompe protocolo, sé diferente, pero para lo bueno. Amén. Póngase de pie en esta hermosa noche. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a levantar nuestra manito arriba allí.